Efectivamente, la verdad es que eh, tengo que felicitar a los cuatro ponentes porque creo que han conseguido dibujar un escenario de efectivamente qué puede aportar el seguro privado a este desafío que tenemos como sociedad y que podemos identificar con una vida evidentemente más larga y que evidentemente una vida que todos aspiramos a vivir mejor, ¿no? Y que ese periodo de nuestra vida pues sea un periodo evidentemente pleno y el que nuestras necesidades estén cubiertas. Voy a tratar de hacer un resumen rápido un poco de los elementos esenciales. Ya sabéis que los resúmenes están siempre condenados al fracaso porque por fuerza siempre uno se olvida de cosas relevantes y han sido muchas las que habéis dicho, pero bueno, creo que voy a tratar como mínimo de destacar aquellas que me han llamado más la atención y que creo que pueden pues ayudarnos a hacer un pequeño repaso a todos, ¿no? de lo que hemos comentado aquí esta tarde, de lo que habéis comentado, ¿no? Ha empezado Cristina Sales y nos ha dado, bueno, pues esa buena noticia, ¿no? Que vamos a vivir más años, ¿no? Pero efectivamente esa buena noticia pues requiere también una previsión por parte de todos nosotros. Eso ha sido un tema que ha estado permanente en todas las intervenciones que habéis hecho esta tarde, esa necesidad de concienciarnos, ¿no? De que, bueno, hay unas necesidades concretas en un periodo de nuestra vida cada vez más largo que siempre tendemos a ver que está muy lejos, ¿no? Especialmente cuando somos jóvenes, pero incluso cuando no somos tan jóvenes también, y que obviamente pues es necesario que atendamos y que atendamos con el máximo tiempo posible, ¿no? Hablaba Cristina de ya no solo cuántos años vamos a vivir, sino cuál va a ser nuestra calidad de vida y de las necesidades que de alguna manera en este último tramo de la vida son muy variables y van cambiando a lo largo de todo ese periodo, ¿no? Hablaba de la necesidad sobre todo de que a partir de los 40 años, ¿no? Pues haya un enfoque claro en ahorrar, ¿no? En buscar productos que nos puedan dar ese plus, ¿no? de ingresos, esa ayuda imprescindible para ese periodo cuando ya no estemos en el mercado laboral y dependamos simplemente de lo que hayamos podido ahorrar, de los productos aseguradores que podamos haber contratado y, por supuesto, de la pensión pública, ¿no? Hablaba, por lo tanto, de la necesidad del ahorro periódico, ¿no? El ahorro continuo a lo largo de la vida como la mejor solución, como el elemento clave, ¿no? Para poder conseguir unos mejores rendimientos. Evidentemente también hablaba de la necesidad de productos aseguradores que están vinculados al ciclo de vida. Esto es algo que también hemos ido comentando luego más adelante. Y bueno, ha repasado algunos de los productos alternativos, el ahorro individual, tipo PIAs, o el desarrollo que están viviendo en estos momentos los productos relacionados con el segundo pilar, tanto aquellos que cuentan con aportaciones por parte del empresario como aquellos que no cuentan con esas aportaciones, ¿no? Y había un elemento importante que decía, tan importante es ahorrar como saber también cuándo cobrar, ¿no? Cuándo recuperar esas cantidades, ¿no? Y en el último tramo de su intervención, de su presentación, Cristina nos ha hablado de otro concepto absolutamente tendencia actualmente y que cada vez cobrará, entiendo, mayor importancia, que es la sostenibilidad. Decía Cristina, hagámoslo verde, ¿no? Busquemos que efectivamente esas compañías en las que se invierte pues se hagan teniendo en cuenta pues aspectos relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad y con el gobierno corporativo, ¿no? Decía además que los datos demuestran que esas inversiones están obteniendo un mismo nivel al de otras, incluso superior, ¿no? Con lo cual, bueno, ha dibujado un poco ese escenario que espero que haya podido resumiros a todos, ¿no? Por otra parte, luego ha tomado la palabra María Galván y bueno, nos ha hecho una aproximación muy interesante, ¿no? Un dibujo sobre de alguna manera la historia del seguro desde la perspectiva del mutualismo, ¿no? Ese concepto esencial, ¿no? Que define, que está detrás de alguna manera de la historia del seguro y la realidad del seguro, ¿no? Nos ha hablado, pues eso, de que arrancamos con una historia de más de 4.000 años antes de Cristo y que evidentemente, pues, como decía antes también, en Instagram nos ha dado incluso la fecha de la primera póliza, el 1347. Ha hablado de la necesidad de establecer una relación de confianza entre el cliente y la aseguradora, que es absolutamente fundamental. Ha hablado también de la mutualización del riesgo como otro elemento básico y sobre todo de que, de alguna manera, el seguro es un elemento de prosperidad. El seguro y la mutualización son un elemento de prosperidad económica y que por lo tanto eso es un elemento también a tener muy en cuenta y que tiene unos efectos muy positivos, ¿no? Hablando de los grandes retos, ha hablado del reto de la equidad y de la mutualización, del riesgo, que ha dicho sobre todo son compatibles
y son necesarios ambos. Ha hablado también de la necesidad de compatibilidad, de hacer compatible la suscripción personalizada con la inclusión. El hecho de que cada vez el Big Data, por ejemplo, nos permita tener más datos no debe llevarnos a una exclusión, sino que todo lo contrario, debe permitir, ¿no?, que el seguro encuentre fórmulas de inclusión. Bueno, en definitiva, ha hablado también sobre el reto de la nueva longevidad, del aumento de demanda por parte del consumidor de nuevos instrumentos, de nuevas maneras de atender esta necesidad. Nos ha explicado el plan universal que tiene la mutualidad de la abogacía, y evidentemente las propuestas de valor que ofrecen a los mutualistas, pues, para su planificación financiera. Nos ha recordado también bueno, que el colectivo, que la cobertura de vida riesgo en España, pues llega a más de 20 millones de asegurados y que aporta 1.275 millones en prestaciones, ¿no? 1.275.000 millones de euros en prestaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, evidentemente nos ha dibujado esa importancia, ¿no?, que tiene efectivamente este segmento, ¿no? David Blanco, bueno, pues nos ha comentado un poco cómo hacer la dificultad, ¿no?, de a veces, o la necesidad de hacer ver todo esto, ¿no?, estas necesidades, ¿no?, tanto ha dicho a los ciudadanos como también a las redes de distribución, ¿no?, de cada una de las compañías. La necesidad o esa visión, ¿no?, de vincular el ciclo de vida a los productos aseguradores. Nos ha comentado un aspecto determinante, ¿no?, que es el sesgo cognitivo, ¿no?, que tenemos todos, ¿no?, a la hora de identificar ese riesgo, y sobre todo cuando lo llevamos al terreno de la dependencia, ¿no? Cuesta mucho visualizar que en algún momento de nuestra vida probablemente necesitaremos recursos para poder atender la dependencia, que es algo que evidentemente camina en paralelo a la longevidad. Cuantos más años vivimos, evidentemente más necesidades podemos tener en este sentido, ¿no? Nos habla de diferente manera de cubrir estos riesgos, desde el autoaseguramiento, a través del ahorro, nos ha comentado, a través de la hipoteca inversa, que evidentemente, pues con la tendencia que existe en España, ¿no?, a poner parte de nuestros recursos financieros en vivienda, evidentemente cobra una importancia relevante. Nos ha hablado también de la familia, de los amigos y, por supuesto, del seguro privado y de las prestaciones públicas, ¿no? Nos ha hablado también del Observatorio Caser como un elemento que, en este caso, también desde 2008 se dedica, pues, a analizar, a comparar, a ver cuáles son las necesidades para potenciar el seguro privado como una alternativa ante las dificultades o los retos que nos plantea la longevidad. Ha hablado de los productos de ciclo de vida. Nos ha hablado también de la necesidad de concienciar, ¿no?, nuevamente, ¿no?, de la importancia de la planificación financiera, y de que la gente, de alguna manera, los consumidores, nos acostumbremos, los ciudadanos, nos acostumbremos a ver a 30, 40 años vista. Evidentemente, esto es un reto absolutamente mayúsculo. No es fácil. Me parece que es uno de los elementos más complejos de todos los que se han puesto sobre la mesa esta tarde. Conseguir esa concienciación, esa visión, ¿no?, de que seamos capaces de abstraernos de las dificultades que tiene el día a día, de las necesidades y de las oportunidades que nos ofrece el día a día, y tengamos esa capacidad de ver a que hay un mañana, ¿no?, que puede parecer que está lejos, pero que llegará, y que por lo tanto hay que atender. Evidentemente, me parece que, sin duda, y creo que eso ha quedado también reflejado en las diferentes intervenciones, uno de los retos más absolutamente relevantes, uno de los desafíos verdaderamente que tiene el sector para conseguir, evidentemente, esas coberturas, ese complemento imprescindible para que, bueno, tengamos un bienestar en el futuro cuando vayamos cumpliendo años, ¿no? En la última intervención, la intervención de Elizabeth Hernández, pues la verdad es que te felicito, Elizabeth, porque nos has comentado que has hecho incluso un cambio de ritmo, ¿no?, un cambio de propuesta, con lo cual, pues te felicito, porque además ha sido francamente muy interesante, y nos has hablado de un concepto que quizás no ha aparecido en otras intervenciones esta tarde, pero que sí, si no de una manera explícita, creo que sí, de una manera implícita estaba de acuerdo, que es la necesidad de innovar, la necesidad también de aportar nuevas soluciones. Daniel, creo, y vuelvo un poco a su intervención, sí que nos comentaba el hecho de a veces hacer que este tipo de productos que tienen un recorrido en el largo plazo, pero que evidentemente lo fiamos a muy largo tiempo, quizás hay que encontrar maneras de que el asegurado, el inversor, pueda ver pequeños elementos que le permitan utilizar, creo que es la expresión que ha utilizado Daniel, le permita utilizar el seguro y de alguna manera
pues encontrando estímulos, ¿no? En definitiva, creo que todos hemos hablado de esa necesidad, ¿no? De encontrar estímulos que faciliten esa necesidad de ahorro, esa necesidad de planificación financiera, en un contexto que también todos habéis hecho referencia, y es de, bueno, hemos de reconocerlo, somos un país con una escasa formación financiera, en el que probablemente hemos avanzado en este sentido en los últimos años, pero sin duda queda mucho camino por recorrer. Eh, en ese sentido, Elizabeth nos ha comentado, nos ha facilitado eh, ese dibujo, ese escenario, de decir, es muy importante que para concienciar a los ciudadanos les tratemos de trasladar datos muy concretos que les permita visualizar claramente, pues, bueno, qué les viene por delante. Nos hablaba de entrar en la web de la Seguridad Social y poder ver incluso la fecha de jubilación, porque eso nos permite, si además lo comparamos luego con otro dato, que es la esperanza de vida. También nos decías que podemos entrar en la web de los actuarios de Cataluña y encontrar efectivamente también ahí cuáles son las expectativas de esperanza de vida. Pues podemos hacernos una idea de cuántos años tenemos desde nuestro último salario, y por tanto podemos hacernos una idea de las necesidades y de cómo queremos vivirlos, y de la importancia de tener unos recursos para cualquier eventualidad que pueda surgir. Nos has dibujado también muy bien que existe en el mercado asegurador muchísimos productos que de alguna manera ya dan una cobertura en este sentido, y que por lo tanto ofrecen una solución para que en cualquier momento podamos encontrar el producto que mejor se ajuste a cada momento de nuestra vida y que nos permita avanzar en esa idea, ¿no? Bueno, nos has hablado de los productos individuales, evidentemente de los productos colectivos. La idea es eso de que a cualquier edad podemos encontrar un seguro que nos cubra el riesgo, pero que evidentemente a lo mejor esos riesgos también van evolucionando. Nos ponías el ejemplo de que quizás en la época en la que uno se está formando, en la época, digamos, en la juventud, ¿no? Aunque formar, nos tenemos que formar a cualquier edad, también es algo que hemos aprendido, ¿no? Pero que sí que en esa época, digamos, que sí que estamos prácticamente focalizados en la formación, quizás el mayor riesgo pues es efectivamente un problema relacionado con una incapacidad temporal o permanente que nos obligue quizás pues, a buscar una solución en ese sentido. Y a lo mejor podemos aplazar otro tipo de productos a los que de alguna manera en ese momento no nos encontremos tan vinculados, ¿no? Volvías a insistir, como casi todos tus compañeros, en esa necesidad de cuanto antes empecemos a ahorrar mejor. Magnífico el ejemplo que ponía Cristina, ¿no? De los dos hermanos gemelos, ¿no? Que ahorran, empieza a ahorrar uno antes, el otro ahorra después, y evidentemente, aunque ahorran en el mismo tiempo, el resultado final es diferente. La importancia, como digo, pues de empezar a ahorrar cuanto antes, y además de, si es necesario, hacerlo con aportaciones pequeñas. Creo que Daniel hablaba también ahora que este no es un momento en el que la gente está haciendo grandes aportaciones a los planes de pensiones. Es una situación probablemente complicada para muchos, y por lo tanto, bueno, es mejor pensar en esas pequeñas aportaciones que quizás luego con el tiempo, como también decía Daniel, podrán ampliarse y podrán complementarse. Y de alguna manera, yo creo que con todo esto, al menos esa es la idea con la que me he quedado de lo que habéis explicado, lo más destacado, esa idea de la importancia de empezar cuanto antes, de hacerlo incluso aunque sea con pequeñas cantidades, la idea de que evidentemente las compañías aseguradoras disponéis de una batería de productos muy amplio, la idea también de que es necesario concienciar al consumidor, concienciar al ciudadano, y eso no es fácil. También ha habido referencias, sobre todo por parte de Daniel, a los problemas que a veces nos plantea la fiscalidad de algunos productos. Le hablaba de la fiscalidad de la dependencia, la fiscalidad menguante de las aportaciones a los planes individuales. Sin duda son muchos elementos y, bueno, obviamente la evolución todavía habrá que ver cuál será, pero sí que es muy relevante la labor de concienciación. Me parece lo que habéis dicho, uno de los puntos absolutamente claves, y que como aseguradoras tenéis un desafío, ¿no? Individual cada una, pero incluso por el colectivo y también por el bien de la propia sociedad, en ser capaces de trasladarnos esa necesidad, de trasladar a la sociedad esa necesidad de que efectivamente tenemos una muy buena noticia, como decía Cristina, vamos a vivir más años, pero eso también nos exige un compromiso a nivel de planificar cómo vamos a dotar, ¿no? De recursos económicos esos años, que además pues, son peculiares y tienen sus propias necesidades. Yo por mi parte, pues eso es lo que puedo deciros, ese es el resumen que puedo hacer precipitado. Felicitaros a todos por vuestra intervención